7 oraciones nocturnas brutales para restaurar tu alma y dormir en paz, hoy mismo. En una noche oscura, llena de murmullos inquietantes y sombras al acecho, Clara se encontró frente a una puerta que nadie más osaba abrir. Se decía que al cruzarla, cada pesado secreto del pasado se transformaba en un eco aterrador, resonando en el alma de aquellos que buscaban la paz. Con un corazón palpitante y manos temblando, dio un paso adelante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas involucraban gritos desgarradores y visiones escalofriantes. La advertencia del anciano del pueblo aún vibraba en su mente: los que deseen despertar su alma, deben estar listos para enfrentar sus demonios. Cada respiración era un desafío entre lo real y lo imaginario. Al entrar, las luces parpadeaban como si quisieran advertirle que este no era un lugar de descanso, sino un laberinto de verdades incómodas. Los muros estaban impregnados de historias olvidadas, y el frío la envolvía como un abrigo tenebroso. En la penumbra, vio una figura familiar, su abuela, cuyos ojos profundos parecían atravesar las capas de su ser. ¿Por qué has venido, Clara?, preguntó con voz suave pero firme. La niña de sus recuerdos se sintió pequeña y vulnerable. ¿Qué buscaba realmente en aquel lugar? Ella sabía que tenía que hacer algo, alguna oración que pudiera liberarla de la carga que llevaba. 7 oraciones pensó, mientras el eco de palabras antiguas danzaba en su mente, resonando como campanas de alerta. Pero cada vez que intentaba recordarlas, su memoria se nublaba. La ansiedad se apoderó de ella, una profunda presión en el pecho, un nudo en la garganta. Sería cierto que cada oración guardaba un secreto que, si se pronunciaba mal, podría desatar un horror inimaginable. La atmósfera se volvió densa, una mezcla de ángeles y demonios esperando en la oscuridad. Clara miró a su alrededor, cada rincón parecía cobrar vida, hasta las sombras parecían observarla, riendo en un susurro oscuro. Instintivamente, se acercó a la figura de su abuela, quien, con una mirada seria, le indicó que debía tomarlo en serio. Solo el coraje puede traer la calma que buscas. La voz de su abuela se desvaneció como un suspiro en el aire helado. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara sintió el sudor en su frente mientras la sombra de su abuela se desvanecía lentamente, dejándola sola en la penumbra abrumadora. Tenía que reconstruir esas oraciones. Cada palabra estaba impregnada de poder, podía sentirlo. Pero otra vez, el miedo la asedió. La puerta se cerró de repente tras ella. El eco fue como un grito ahogado. ¿Qué haría? ¿Tendría el valor de enfrentarse a todo lo que había dejado atrás? Esa sala estaba llena de promesas y peligros, y Clara dudaba de su sanidad mientras buscaba respuestas en la oscuridad. Sabía que la vida que anhelaba estaba al otro lado de esos miedos, pero, ¿cómo cruzaría el umbral sin perderse a sí misma? Clara respiró hondo, el aire helado le quemaba la garganta. La penumbra parecía girar a su alrededor, un torbellino de sombras y ecos. ¿Qué es este lugar?, se preguntaba mientras su mente se limitaba a fragmentos. Sabía que solo podía avanzar, pero sus pies se sentían como si estuvieran enterrados en arena hasta las rodillas. En su interior, un grito surgía: regresa. Pero la puerta tras de ella se había cerrado con un golpe sordo, como una sentencia. En ese instante, recordando las advertencias de su abuela, Clara se armó de valor. El coraje, repitió para sí, solo el coraje puede traer la calma. Con cada paso, el piso crujía, resonando como los murmullos invisibles que parecían debatirse en la oscuridad.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, sombras de rostros tristes parecían surgir de los muros, espectros que la miraban con desdén. Sentía el peso de aquellas historias olvidadas aplastándole el pecho. A su alrededor, los ecos de risas burlonas resonaban, como si ese lugar se mofara de su incertidumbre. Cerrando los ojos, se concentró, intentando evocar las oraciones que su abuela le había mencionado. Palabras en susurros, frases de consuelo, pero todo se mezclaba en su mente, desplazándose justo cuando creía haberlas atrapado. Uno de sus recuerdos despertó, su abuela en la cocina, entre el aroma de la comida casera, recitando algo en voz baja. Confío en ti, Clara. No temas. Las luces parpadeaban como un faro perdido, y con cada pulsar, Clara sentía que el peligro acechaba más cerca. Entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio. ¡Ayuda! Sonó distante, pero claro como un cristal roto. Se congeló, su corazón martillaba. Ese grito, lo reconocía, era su voz, pero en un futuro raro y aterrador. No puedo estar aquí. Gritó, asustada. Pero, atrapada en aquel ciclo de terror, el eco regresó, burlándose. No puedes huir de ti misma, Clara. La desesperación la empujó hacia adelante, y en su camino, encontró un espejo viejo, cubierto de polvo. Al acercarse, una imagen la atrapó, su propio reflejo, pero distorsionado. Los ojos que la miraban estaban llenos de sufrimiento, y a su alrededor una neblina cargada de desesperanza. ¿Esto soy yo?, murmuró con horror. Lo que estaba viendo era el componente de sus peores momentos, la culpa por la pérdida, el miedo al fracaso, los errores que le pesaban como cadenas. Clara sintió que el aire se le escapaba, baja la mirada y, en ese momento, recordó las primeras palabras de las oraciones. Yo soy, susurró, y, extrañamente, el espejo se iluminó, reflejando un sendero de luz tenue que parecía abrirse hacia un rincón oscuro de su mente. Esa luz era su única esperanza, pero las sombras comenzaron a agacharse, dibujando figuras grotescas. ¿Qué quieres de mí?, gritó con todo lo que le quedaba, pero la oscuridad creció, arremolinándose, tomando forma. Las murallas comenzaron a vibrar, y el sonido de risas se tornó en gritos desaforados. De repente, una de esas sombras se abalanzó hacia ella, y Clara, en un acto instintivo, cerró los ojos y gritó, «Yo soy valiente. Yo soy libre». La realidad se distorsionó, y sintió que todo a su alrededor cambiaba, se desgarraba. La luz del espejo brilló intensamente, y al abrumador ruido le siguió un silencio inimaginable. Cuando Clara abrió los ojos nuevamente, se encontró en un sendero completamente diferente, frente a una nueva puerta, aún más oscura que la anterior. Sin entender cómo había llegado, una inquietante pregunta la atravesó: ¿estará allí la respuesta que busco, o será un laberinto más en el que perderme para siempre? Respirando hondo, la mano de Clara se detuvo justo antes de tocar la puerta. El último eco de su abuela resonaba, solo el coraje. Con el corazón acelerado, la empujó, adentrándose en la oscuridad, pero justo antes de cruzar el umbral, una voz susurrante le advirtió: lo que encuentres ahí cambiará todo lo que eres. ¿Acaso estaba lista para enfrentar lo que estaba oculto detrás de esa nueva puerta? La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó por el aire pesado, como si el propio lugar exhalara un último suspiro. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras cruzaba el umbral. El oscuro pasillo parecía alargarse infinitamente ante sus pasos. Los muros estaban cubiertos de una suciedad extraña, pero no era solo eso, las inscripciones brillaban tenuemente, pulsando con cada latido de su corazón. ¿Dónde estoy ahora?, se preguntó, mientras avanzaba. Una brisa fría acarició su rostro, trayendo consigo ecos de risas apagadas y murmullos ininteligibles. Era como si las paredes contaran historias que habían aguardado por años, relatos del dolor y la redención. Clara se detuvo un momento, sintiendo que algo, alguien,
la observaba desde las sombras. El pasillo se partió en dos direcciones. A la derecha, una luz tenue titilaba débilmente. A la izquierda, la oscuridad era densa y siniestra. La suave luz parecía prometer algo cálido, un refugio, quizás. Pero el susurro en su mente insistía: el coraje, solo el coraje puede traer la calma. La voz de su abuela se volvía eco, y Clara supo que tenía que elegir. La curiosidad la empujó hacia la luz. Cada paso que daba, el aire se hacía más denso, casi palpable, como si la oscuridad luchara en contra de su avance. Aquellos rostros tristes de las paredes parecían desesperarse, gritando en silencio, suplicándole que no se acercara. Pero Clara no podía retroceder, el destino la había llevado hasta aquí y tenía que enfrentarlo. Al llegar a la fuente de luz, se encontró ante un gran mural. En él, se representaban escenas de transformaciones, del dolor que se convertía en fuerza, del miedo que se transformaba en poder. Las imágenes cobraban vida, danzando ante sus ojos, y Clara sintió que resonaban en su propia historia. Esto era lo que había buscado, y la oscuridad a su alrededor se tornó en un campo de fuerza, poniendo a prueba su valor. Pero, en un giro inesperado, la luz comenzó a desvanecerse, y una sombra emergió de la penumbra, tomando forma en medio del mural. Era un hombre, con ojos centelleantes de rabia y tristeza. ¿Qué crees que puedes encontrar aquí?, preguntó, sus palabras resonando como un trueno en la mente de Clara. Este lugar no es para los débiles. Clara se plantó firme. No soy débil. He estado huyendo de mis miedos demasiado tiempo. Las palabras brotaban de su interior, la adrenalina iluminando su valentía a pesar de su incertidumbre. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Entonces, ¿te atreves a descubrir la verdad que llevas dentro?, desafió, mientras la luz del mural empezaba a girar, transformándose en un espiral hipnótico que la atraía hacia él. Prepárate porque lo que está enterrado en tu corazón jamás podrás olvidar. El suelo bajo sus pies vibraba, y Clara sintió que todo giraba a su alrededor. Cada latido de su corazón iba acompasado con la oscilación de la luz, como si el lugar cobrara vida. Un grito ardiente resonó en su mente. ¿Qué tengo que perder?, pensó. Y así, dio un paso hacia adelante, dispuesta a entrar al remolino en el mural. En el instante que lo hizo, el aire estalló en una ráfaga de energía. La sombra la siguió, dispersándose entre las imágenes como un cuento que buscaba ser contado. Clara se vio atrapada en el torbellino de recuerdos, cada uno desgarrador y liberador al mismo tiempo, y entonces, en medio del caos, una imagen emergió, su abuela, de pie, con una mirada de preocupación y amor. Debes olvidar el miedo y enfrentarte a la verdad, Clara, dijo su voz, resonando en su alma. Pero, justo cuando trataba de acercarse, todo se desvaneció en un destello de luz blanca. Clara se encontró sola nuevamente, un eco repitiéndose en su mente: lo que está enterrado en tu corazón jamás podrás olvidar. Sin embargo, una nueva pregunta asomaba: ¿qué verdad se oculta detrás de esos recuerdos? Mientras el sonido de la oscuridad volvía a llenar el aire, Clara sintió que había despertado algo dentro de ella, algo que podía asomarse al abismo. ¿Tendría la valentía de hacerlo? El silencio fue abruptamente interrumpido por un rugido lejano, una ola de desasosiego que hizo temblar las paredes. Clara cerró los ojos, percibiendo cómo el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Era esa la puerta a su propio dolor? Se sentía cada vez más ligera al reconocer sus temores. Pero, ¿y si al enfrentarse a ellos solo hallara más oscuridad? Decidida, Clara respiró hondo y volvió su mirada hacia el mural desvanecido. La imagen de su abuela y otras figuras ahora giraban lentamente. Eran rostros familiares, personas que había amado, pero también aquellos a quienes había perdido. Ella misma se sintió despojada de sus paredes, expuesta ante una realidad que la abrazaba y la asfixiaba al mismo tiempo. La sombra estaba en el mural, pero ahora parecía una parte de ella, como si participara en su historia. Most de over the Spurgeon, pensó Clara,
mirando las imágenes que la rodeaban. En cada giro del mural, captaba fragmentos de un pasado olvidado, momentos de alegría empañados por el dolor. La brisa fría se había intensificado, llevándose consigo cada atisbo de vida hacia la nebulosa del olvido. ¿Por qué es tan difícil dejarlo ir? Cuando se acercó de nuevo al mural, una luz tenue emergió del suelo, revelando un camino de piedras brillantes que serpenteaba hacia la penumbra. Estaba iluminado por lo que parecían ser lágrimas de recuerdos perdidos, cada piedra pulsaba, llamándola. Mientras caminaba, Clara sintió que el peso de los recuerdos se aliviaba, pero también se dio cuenta de que debería desenterrar la verdad oculta detrás de cada uno de ellos. En su mente, una voz resonó: no temas, eres más fuerte de lo que crees, pero el precio de la verdad siempre es alto. Las palabras se entrelazaban con imágenes de su abuela y de todas las decisiones que había tomado, cada lágrima derramada en silencio. Clara luchó contra el miedo que la envolvía, sintiendo que era una fortaleza a la que debía acceder. Finalmente, la sombra antes ominosa dejó de ser amenazante. Era un reflejo en su propio ser, una representación de su dolor, de su familia, de lo que debía enfrentar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara con firmeza, retando a la oscuridad que intentaba consumirla. La sombra, ahora más humana, sonrió, pero su mirada estaba llena de culpa y deseo de liberación. ¿Tienes el coraje suficiente para enfrentar esta historia?, respondió, mientras las inscripciones del mural empezaban a retumbar como latidos de corazones perdidos. De repente, todo lo que había estado escondido comenzó a aflorar. Cada recuerdo salía a la superficie, pulsando con una terrible urgencia. Clara sintió como su vara de coraje se quebraba frente a la magnitud de lo que allí se abría ante ella. La luz y la sombra se entrelazaron en una danza incesante, retando su fe y su resistencia a conocer lo inefable. ¿Qué sucederá si no me atrevo a esto?, se preguntó, esperando que la respuesta nunca llegara. Pero antes de que pudiera reflexionar más, la sombra dio un paso hacia adelante y le susurró: lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida para siempre. No habrá vuelta atrás. Mientras la luz intensificaba, Clara sintió que el murmullo del pasado se intensificaba, como un coro de voces reclamando su atención. Justo cuando estaba lista para dar otro paso, un eco aterrador resonó en el aire. La sombra se desmaterializó, mientras una gran grieta se abría en el mural, tragando no solo la luz, sino también todos sus secretos. Clara sintió una presión abrumadora, se le aceleraba el pulso. ¿Era eso lo que había llamado a su valía, a su dolor? En medio del pavor, una idea brilló en su mente: ¿podría usar la oscuridad para encontrar la luz? Pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, el eco de una voz conocida retumbó detrás de ella: Clara, no mires atrás. Fue su abuela, su figura ahora clara como el día, pero atrapada entre sombras. El miedo devoró su valor y, por un instante, dudó. Así, Clara permaneció en la frontera del conocimiento y la ignorancia, de la luz y la sombra, de su pasado y su futuro, sintiendo que la elección que estaba a punto de tomar podía cambiar su destino. ¿Aprendería a dominar sus miedos, o sería consumida por ellos? Su primer impulso fue dar un paso atrás, pero algo en su interior insistía en avanzar. La grieta crepitaba, prometiendo respuestas y revelaciones. Clara respiró hondo, preparada para lo que viniera. Ya no voy a mirar atrás, se dijo. Pero, justo cuando dio un paso adelante, una ráfaga de viento frío le susurró al oído: cuidado con lo que deseas, puede traerte más de lo que esperas. La grieta estalló en luz, devorando su entorno, y Clara se encontró en un vacío, preguntándose si verdaderamente estaba lista para enfrentar lo desconocido. Y mientras todo se oscurecía de nuevo, la pregunta resonó en su mente: ¿y si la luz que busco se encuentra dentro de la oscuridad misma? Clara parpadeó, la oscuridad se disipó lentamente, revelando un lugar completamente diferente. Se encontraba en un vasto campo de sombras, donde la tierra parecía vibrar y susurros de voces llenaban el aire. No había paredes,
solo un horizonte interminable cubierto de nubes oscuras que amenazaban con tragársela nuevamente. En el fondo, los ecos del pasado la llamaban con insistencia, como si cada sombra tuviera su propia historia que contar. ¿Dónde estoy?, murmuró, buscando respuestas en la nada. Un escalofrío recorrió su espalda al tiempo que se daba cuenta de que la voz de su abuela había desaparecido. En su lugar, un sonido tenue, similar a un canto, surgía de la distancia. Mientras Clara se dirigía hacia el sonido, sentía como el terreno temblaba bajo sus pies, como un latido descontrolado, como si el mundo mismo le advirtiera sobre el peligro que la acechaba. Cada paso que daba la acercaba más a unas figuras flotantes en el horizonte, sombras con formas humanas, pero al acercarse, Clara se dio cuenta de que eran reflejos distorsionados de personas que alguna vez conoció. «Son fragmentos de tu pasado», resonó una voz etérea que surgía de entre las sombras. «Ellos vienen a recordarte lo que has olvidado». ¿Olvidado? «No sé de qué me hablas», dijo Clara, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como si cada aliento costara más. «Los recuerdos nunca se van, solo se ocultan», continuó la voz, bobinando en su mente. «Cada lágrima que no derramaste, cada dolor que guardaste. Todo está aquí, encerrado en estas sombras». Clara sintió como una punzada de miedo se instalaba en su pecho. No quería enfrentar lo que había tratado de ignorar. «¿Por qué no puedo simplemente dejarlo ir?», gritó, dejándose llevar por la desesperación. «Porque tu luz necesita ser alimentada». «La oscuridad no puede ser enfrentada con la negación», contestó la voz, resonando más fuerte con cada palabra. Clara se sintió privada de su libertad, atrapada en un lugar que debería ser un refugio pero que se tornaba en su prisión. Una de las sombras se acercó lentamente, tomando una forma más familiar. Clara se dio cuenta de que era la proyección de su hermana, quien había sido su guía y apoyo en los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, su rostro estaba marcado por la tristeza. «Clara, debes enfrentar lo que has dejado atrás. No puedes seguir huyendo». «Pero tengo miedo», dijo Clara, sintiendo como la culpa la envolvía como una manta pesada. «Tengo miedo de descubrir lo que hay en mi interior». La sombra de su hermana extendió su mano. «El miedo es un compañero, no tu enemigo. A veces, solo tienes que mirarlo a los ojos y permitir que te muestre el camino». Con cada palabra, Clara comprendió que no estaba sola. Aquella sombra, aunque dolorosa, era también una parte vital de su historia. La oscuridad no era su opresor, era, en cambio, un mapa hacia su propia luz. Aceptar su existencia significaba aceptar su pasado, y con esa aceptación vendría una liberación. «Pero, ¿y si lo que encuentro no me gusta?», planteó, con el corazón latiendo con pura ansiedad. «Esa es la esencia del viaje», respondió su hermana con una compasión inquebrantable. «Una verdad oculta tiene el poder de liberarte. La oscuridad no es el enemigo, sino el medio por el cual descubrirás la luz que se ha perdido». Decidida a no dejarse perder en el laberinto de sus propios temores, Clara se armó de valor. La sombra de su hermana estaba ahí, apoyándola, como un faro en la tormenta. «Está bien», dijo con un susurro casi inaudible, «estoy lista». Pero justo cuando la luz comenzó a filtrarse a través de las sombras, el terreno tembló con más fuerza. Clara sintió un jolt dentro de ella, una alerta que resonaba profundamente. Las figuras que antes eran formas familiares comenzaron a desvanecerse ante sus ojos, como humo en el viento. «Clara», gritó la sombra de su hermana con una urgencia palpable. «No te dejes absorber por el pavor. El verdadero desafío apenas comienza». La oscuridad se reunía, formando un torbellino, un abismo voraz que parecía ansiar su esencia. Clara sintió el miedo en su pecho como fuego, lista para consumirla. La luz que había buscado se desvanecía una vez más, llevándose consigo los ecos de quienes la amaban. «¿Y si nunca regreso?», se preguntó, con su voz quebrándose. Justo cuando el abismo se le echaba encima, un pensamiento la detuvo,
¿Podría el miedo ser, en sí mismo, el primer paso hacia la luz, mientras su cuerpo se inclinaba hacia el vacío? Un último destello de conciencia la abrazó. Tenía que luchar, tenía que elegir. Con la sombra de su hermana desvaneciéndose, la pregunta se hizo más fuerte que nunca, ¿pero a qué precio? El abismo la tragó con una vorágine de sombras y ecos ensordecedores. Clara sintió que su ser se fragmentaba, como si cada uno de sus recuerdos se dispersara en un mar de oscuridad. No. No quiero esto. Gritó, pero su voz se perdió en el caos. Sudor frío recorrió su frente mientras la densidad de la oscuridad no solo la rodeaba, sino que intentaba infiltrarse en su alma. Sin el consuelo de la sombra de su hermana, se sintió completamente sola. La vibración incesante del suelo le hizo dudar de su propia existencia. Pero entonces, algo en su interior parpadeó, una chispa que no quería extinguirse. Recuerda, escuchó una vez más la voz etérea, pero esta vez con un tono menos severo. Recuerda lo que has amado y lo que has perdido. A medida que la voz resonaba, imágenes comenzaron a fluir en su mente, cada una como un destello de luz en la oscuridad. La risa de su abuela, el abrazo cálido de su hermana, los momentos de felicidad que había guardado en lo más profundo de su ser. Clara cerró los ojos y se obligó a recordar. Cada mantra, cada recuerdo era un atisbo de fuerza, un hilo que la conectaba a su humanidad. No puedo rendirme, se murmuró, sintiendo cómo su pecho se expandía con determinación. No puedo dejar que la oscuridad me consuma. Con cada pensamiento positivo que florecía en su corazón, la negrura comenzaba a retroceder, como si sus recuerdos fueran un escudo contra la desesperación. Clara tomó una respiración profunda y se centró en aquellos rostros que amaba. La luz dentro de ella parecía cobrar vida, y con cada exhalación, el abismo se encogía un poco más. Así es, murmuró la voz. Tu luz es potente. Pero debes querer pelear. Debes permitirte sentir y sanar. Clara comprendió que el dolor que la había acompañado tampoco era su enemigo. Era un maestro, un guía que la llevaría hacia la verdad. Estoy aquí para enfrentar lo que sea que venga, dijo con voz firme, sintiendo como el miedo debilitaba su agarre sobre ella. Estoy lista para enfrentar el pasado. De repente, las sombras se detuvieron, como si también ellas estuvieran esperando su respuesta. Era un momento crítico, un giro inesperado. Clara sintió un impulso, y con valentía, extendió sus manos hacia la oscuridad, alzándolas. La luz en su interior creció, desbordando su ser y atravesando el abismo que la rodeaba. Justo en ese instante, un grito resonó desde el fondo de la oscuridad, un grito que parecía dirigido a ella. ¿Quién está ahí?, exigió Clara, sintiendo la adrenalina fluir por su cuerpo. Muéstrate. Con un estallido de energía oscura, una figura emergió del centro del torbellino, una figura tan cargada de dolor y sufrimiento que la luz de Clara pareció parpadear por un instante. «Eres tú», dijo Clara, reconociendo el rostro familiar. «¿Eres yo?». La sombra frente a ella reflejaba sus propios miedos, sus fracasos, pero también su valentía reprimida. Era una versión de sí misma, oculta bajo capas de inseguridades. «Sí, Clara», contestó la sombra, una voz que resonaba como un eco de su propio ser. «Soy todo lo que temes y todo lo que puedes llegar a ser. Tienes que decidir si me enfrentas o fuges de mí nuevamente». Las palabras de la sombra resonaban en sus entrañas, desnudando sus temores más íntimos. Clara sintió que su luz podía brillar aún más, que su verdad podría ser el arma para liberarse. Pero, ¿estaba realmente lista para afrontar toda su oscuridad? «¿Qué harás, Clara?», preguntó la sombra, su mirada intensa como el abismo mismo. La decisión pendía en el aire, pesada y electrizante. Clara apretó los puños y sintió su propio corazón latiendo con fuerza. El momento estaba aquí, y no podía dar marcha atrás. ¿Estoy lista para enfrentarme a mí misma?, se preguntó.
Pero antes de que pudiera responder, un estruendo dejó entrever que la oscuridad no iba a esperar. Con el abismo rugiendo a su alrededor, Clara se dio cuenta de que tenía que elegir. Una elección que podría cambiar cada aspecto de su existencia. «Vamos», gritó con fuerza. «Muéstrame quién soy realmente». Y. Cuando la sombra se preparó para avanzar, Clara supo que su decisión era solo el comienzo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, su grito resonó en el vacío laberinto o liberación. La respuesta estaba a punto de desvelarse. Las palabras de Clara apenas se desvanecieron cuando la sombra se lanzó hacia ella, envuelta en una estela de oscuridad. Clara sintió un vórtice de emociones encontradas arrastrarla. El aire se volvió denso, casi visible, y cada respiración se tornó un desafío. ¿Realmente estoy lista?, pensó, mientras la figura enfrente comenzaba a acercarse. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a temblar. «No puedo dejar que me consuma», se gritó en su interior. Con cada segundo que pasaba, el monstruo que se acercaba tomaba las formas de sus recuerdos más oscuros, las decepciones que nunca dejó ir, las palabras que le habían hecho daño, las promesas rotas. Era la suma de cada herida que había recibido, una imagen viviente de su sufrimiento. «Eres débil, Clara». «Siempre lo has sido», resonó la voz de la sombra con un tono frío y burlón. «¿Crees que puedes cambiarlo todo?». Clara se estremeció ante esas palabras. Momentáneamente, el grito de la sombra le arrancó un nudo en la garganta. «No soy débil», replicó con una fuerza inesperada, aunque la duda anidaba en su corazón. Se dio cuenta de que no podía dejar que la desesperanza la definiera. «Eres solo una parte de mí», añadió, mientras la luz en su interior comenzaba a brillar con más intensidad. La sombra se detuvo, sorprendida por el destello que se le lanzaba desde dentro. «Pero eres solo un reflejo, una ilusión», respondió, parpadeando ante el resplandor. «Lo que te digo es la verdad, eres lo que has sufrido». Las sombras se retorcían y susurraban, tratando de apoderarse de la luz. Clara sentía que su esencia comenzaba a desgastarse. «Puede que sea un reflejo de lo que he vivido, pero no es la única verdad», contestó con la voz más firme que había pronunciado. «Hoy decido quién soy». Con esa declaración, extendió sus manos, dispuesta a acoger a su propio oscuro yo. Las corrientes eléctricas de miedo la atravesaban, pero terminó por centrarse en lo que realmente significaba ser completa, la luz y la oscuridad. «No te rindas, Clara», resonó la voz que había escuchado antes, guiándola como un faro. Con cada palabra, su luz creció, desafiando las garras de la sombra. Era un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, su batalla interna manifestándose en medio del abismo. «Soy una guerrera. Y no tengo miedo». Como un volcán eterno, su luz reventó hacia afuera, envolviendo todo a su alrededor. Clara sintió la energía vibrar en sus venas mientras sus recuerdos más preciados se llevaban las dudas. Imaginó el abrazo de su hermana, la carcajada genuina de su abuela. Cada uno de ellos le dio la fuerza para seguir adelante y, en ese instante, comprendió el verdadero significado de la valentía. La sombra, a su vez, se tambaleó ante la luz, revelando rasgos de vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Clara, sintiendo el cambio, no retrocedió. En vez de eso, le extendió la mano. «Ven, no eres mi enemigo. Eres parte de mí». La sombra vaciló, su enfoque se suavizó mientras las corrientes oscuras comenzaban a desvanecerse. Pero antes de que la transformación final pudiera completarse, el abismo rugió nuevamente, reclamando su dominio. Un estruendo ensordecedor hizo temblar el suelo, y la oscuridad comenzó a construir una pared a su alrededor. Clara, en su desesperación, miró a la sombra en su forma más vulnerable. «Debo elegir, y esta vez, no puedo fallar», se dijo a sí misma. El abismo le ofrecía una última oportunidad de huir, de dejarlo todo atrás. Pero Clara sabía que no podía escapar.
Voy a enfrentar esto de frente, murmuró, armándose de valor. Justo cuando todo parecía desplomarse, la sombra sintió, y fue en ese momento que la elección se tornó clara. Pero antes de que pudieran unirse y avanzar, el abismo lanzó un grito lastimoso que absorbió el aire, un eco que resonó en cada rincón de su ser. ¿Qué pasará después de esto? Pensó la angustia en su pecho, sintiendo que el caos ya había empezado a reclamarla de nuevo. Con el abismo presionando, el tiempo se redujo a instantes, sus corazones latían como uno solo. ¿Cómo enfrentar lo que acecha desde las profundidades? La luz parpadeó, pero Clara, decidida, conocía que este viaje apenas comenzaba. Aún había secretos por descubrir, verdades por liberar. El grito creciente del abismo resonaba a su alrededor, un sonido que prometía una confrontación épica. ¿Lograré hacer las paces con todas mis verdades? Se preguntó, mientras a su alrededor, la cruel danza de sombras intensificaba la tensión. Sabía que, más allá de esa respuesta, algo oscuro estaba a punto de revelarse y una nueva batalla estaba en el horizonte. La oscuridad rugía. Clara podía sentir cómo el abismo la oprimía, como una garra invisible que se aferraba a su corazón. Al mirar a la sombra, vio una lucha interna, un miedo profundo que resonaba en su pecho. ¿Cómo puedo liberarte también?, se preguntó. La sombra parecía tambalearse entre el deseo de sucumbir y la necesidad de vivir. Tu luz es mi salvación, susurró la sombra, su voz cargada de temor, como si temiera que cualquier destello de vulnerabilidad pudiera hacerle daño. Clara sintió el poder de esas palabras, un pequeño alivio en medio del caos que la circundaba. ¿Era posible que dos opuestos pudieran coexistir, aprender el uno del otro? De pronto, la vorágine del abismo hizo que su entorno comenzara a desmoronarse. Las sombras más tenaces volvían a arrastrar la luz, intentando devorarla con su espeso manto de desesperación. No. No me llevarás contigo, exclamó Clara, sintiendo que las raíces de su valentía se profundizaban en ese suelo tembloroso. Sintió como sus pies se aferraban a la tierra, como si cada decisión que había tomado en su vida la hubiera traído hasta ese preciso momento. Bajo esa presión, lo que una vez fue un miedo abrumador se transformó en determinación. Si somos parte de un todo, debemos encontrar el equilibrio, declaró, con la voz resonando fuerte y clara sobre el retumbar del abismo. La sombra miró a Clara con lo que podía describirse como confusión y esperanza a la vez. A veces, la sombra necesita ser vista, como un amanecer que rescata la oscuridad. Esa afirmación resonó en Clara como un eco, un descubrimiento. Vamos a enfrentarlo juntas, dijo Clara, extendiendo su mano hacia la sombra. Un momento de silencio acompañó a la propuesta, y el mundo pareció detenerse. La luz en su interior comenzó a fundirse con las sombras, iluminando los rincones más oscuros de su ser. Era una danza entre el miedo y la aceptación, un modo de hacer las paces con lo inaceptable, pero, de repente, el abismo lanzó un grito desgarrador que paralizó a Clara. Era como si la tierra misma se preguntara por qué estaba sucediendo aquello, como si cada piedra y cada sombra estuvieran protestando. No puedo hacerlo sola, pensó, su voz casi apagada por el ruido ensordecedor que la rodeaba. Recuerda, Clara, la fuerza que hay en ti no es solo tuya. La voz de la sombra resonó de nuevo, esta vez con una confianza renovada. Tienes a aquellos que te han amado, que han estado contigo, que han vivido en tu luz y en tus sombras. Llama a ellos. Y, como si las palabras de la sombra sirvieron de amuleto, Clara cerró los ojos y trató de invocar a esos seres queridos que habían sido sus guías. Las imágenes comenzaron a inundar su mente, la sonrisa de su madre, el abrazo cálido de su hermana, las risas compartidas con amigos perdidos. Eran recuerdos que fortalecían su espíritu. El abismo comenzó a agitarse, como si sintiera la resistencia creciendo a su alrededor. No dejaré que me devore, gritó Clara, abriendo los ojos y sintiendo cómo,
ahora unidas, su luz y la sombra empezaban a crear nuevas formas, nuevas conexiones. ¿Podré finalmente encontrar lo que busco? Se preguntó Clara, en medio de la tempestad. Mientras las sombras se desvanecían lentamente, una claridad agridulce era visible en el horizonte. Pero, sin previo aviso, una ola de oscuridad volvió a arremeter, trayendo consigo una presencia aún más aterradora, una figura que surgió del abismo. ¿Qué es eso? Clara sintió el frío recorrerle la espalda. Había un nuevo peligro en el aire, algo que prometía cambiarlo todo de nuevo. Las sombras se retorcieron a su alrededor, y la garganta de Clara se cerró por el terror que invadía su ser. Un nuevo desafío estaba a punto de comenzar, pero esta vez, llevaba consigo una luz en su corazón. ¿Realmente podré enfrentar esto?, se preguntó. La respuesta estaría a punto de revelarse, mientras la figura oscura se acercaba lentamente, envuelta en una atmósfera ominosa. El aire se volvió denso. Cada bocanada se sentía como un desafío más. Clara se mantenía firme, el pulso de su corazón retumbaba en sus oídos mientras la figura emergía con una elegancia aterradora. No pudo distinguir totalmente su forma, pero había algo en su presencia que le helaba los huesos, como si cada sombra que había enfrentado se hubiera personificado en aquel ser. No había tiempo que perder. «Quiero enfrentar esto», exclamó, más para sí misma que para la sombra a su lado. La luz en su interior resplandecía un poco más, iluminando los senderos oscuros que la rodeaban. Pero la figura avanzaba, sus ojos eran dos huecos vacíos, como voraces abismos que anhelaban engullir toda esperanza. «Es el miedo mismo que viene a buscarte», dijo la sombra, una claridad en su voz le dio alas a Clara. «No dejes que te venza. Tu luz es más fuerte que la oscuridad». Acelerando el paso de su pensamiento, Clara recordó las enseñanzas de su madre, quien siempre decía que el verdadero valor no era la ausencia de miedo, sino el coraje de enfrentarlo. «No soy solo yo», gritó, dejando que la certeza recorriera su pecho. «Soy todos los que me han amado, soy la luz de mi madre, la risa de mi hermana». Aquello parecía hacer que el ser se detuviera un instante. Clara sintió que su bravura se dilataba, cada palabra resonaba con fuerza, como un tambor en medio de una tormenta. Pero la figura oscura volvió a moverse, acercándose más, y el aire a su alrededor se tornó helado. «Eres solo un eco de lo que has vivido, un reflejo de tus propios miedos». La voz de la figura era profunda, casi burlona. «No puedes escapar de tus sombras, ellas son parte de ti, siempre lo han sido». El desafío resonó como un eco en su mente. «Puede que lo sean, pero no me definen», respondió Clara, sintiendo como el miedo comenzaba a desvanecerse con cada palabra que lanzaba al aire. «No estoy aquí para huir. Estoy aquí para aceptar». Las sombras vibraron a su alrededor, dudando, convenciéndose poco a poco de que su lucha tenía un propósito. Pero la figura dio un paso adelante, casi como un depredador al acecho, buscando debilitar su resolución. «¿Y qué pasará si caes? ¿Qué pasará si el abismo vuelve a atraparte?», inquirió la oscura presencia. «Lo intentaré de nuevo», respondió Clara, esta vez con voz firme. «Y no lo haré sola». Con eso, extendió su mano hacia la sombra. La conexión fue instantánea y embriagadora, una corriente empezó a fluir entre ambas, encadenando luces que contaban historias de fuerza y debilidad, de luchas y caídas, pero en ese preciso momento, la figura oscura pareció crecer. «No puedes sostener la luz y corres de tus sombras», susurró, mientras una ola de frío barría el lugar, intentando despojarla de su empoderamiento. «¿Y qué puedo perder que no haya enfrentado ya?», respondió Clara, el sudor frío perlándole la frente. Y justo en ese instante, un destello de luz surgió del vínculo que había creado. La sombra brillaba intensamente, alimentándose de su determinación, y por primera vez, Clara sintió que el abismo también estaba retrocediendo, aunque no sin resistencias. La figura oscura se abalanzó, pero antes de que pudiera alcanzarlas, un rugido ensordecedor retembló en el aire.
Las sombras empezaron a arredrarse, a dispersarse. Clara lo sentía, su momento de enfrentamiento estaba al límite, la lucha se intensificaba, pero su espíritu se avivaba con cada momento. ¿Podrían realmente vencer a esa oscuridad? Mientras la figura se preparaba para atacar, Clara tomó una profunda respiración. Sintió el peso de su historia, la mezcla de luz y sombra en su interior. Con un grito de pura fuerza, casi un grito de guerra, exclamó, «Soy más de lo que crees», pero la figura, sardónica y aterradora, sonrió. Veremos si eso es verdad. Con esas palabras resonantes, el abismo creció de nuevo, y Clara comprendió que este sería un enfrentamiento final o una catástrofe. ¿Podría realmente mantener su luz encendida frente a tal desafío? El eco de su valentía retumbó, pero la amenaza no mostraba signos de desvanecerse. La batalla apenas comenzaba. Clara respiró hondo, con el corazón latiendo fuerte. La luz en su interior se mantenía firme, pero la figura oscura continuaba acercándose, desbordando un aire de desesperación y angustia. Con cada paso, la distancia se hacía más pequeña. Clara sintió cómo el sudor le caía por la frente, mientras su mente rebosaba pensamientos contradictorios. ¿Estaré lista para este momento? ¿Podré enfrentar lo que se agazapa entre las sombras más profundas de mí misma? Sin embargo, había llegado tan lejos. El abismo rugía a su alrededor, pero al mismo tiempo, sentía que los recuerdos y las voces de sus seres queridos la respaldaban. «Soy el eco de mis ancestros. Soy el coraje de mi abuela», gritó con fuerza. Las palabras resonaron, retumbando en el aire como un mantra de liberación. A medida que reafirmaba su identidad, la sombra se detuvo, y Clara pudo sentir que las fuerzas comenzaban a cambiar. «You think you can defy me», dijo la figura oscura, sus ojos vacíos ardían con una mezcla de rabia y miedo. «Eres solo un reflejo de tu dolor». Ese desafío alimentó la llama dentro de Clara. No iba a dejar que su pasado dictara su futuro. «No soy solo un reflejo. Soy la luz y la oscuridad juntas. Soy vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo», espetó, dispuesta a enfrentar aquello que había tratado de ignorar. Con cada palabra, Clara sintió que la conexión con su sombra se fortalecía, hiriendo la oscuridad con su verdad. «Ya no quiero huir», declaró, intensificando su energía. La figura oscura vaciló, como si el peso de sus propias verdades comenzara a afectarle. «Eres parte de mí, pero ya no serás mi prisión», añadió, enfocando su luz hacia la sombra que había llevado consigo por tanto tiempo. Había entendido que no podría eliminarla, pero sí transitar juntas, desde el dolor hacia la redención. El abismo hizo un estruendo ensordecedor, intentando asustarla, pero Clara continuó avanzando. La luz de su interior se expandió como un torrente, envolviendo aquella oscuridad que antes le parecía infinita. «Esto es solo el comienzo», murmuró la sombra, sintiéndose menos amenazante, pero aún persistentemente oscura. Clara levantó la mirada, con determinación en los ojos. «Seré como el sol en el amanecer y como la noche que arropa. Pasaré de ti, pero te reconoceré. Tú no me controlas más». Ese grito de empoderamiento resonó en la vasta distancia. La figura oscura retrocedió un paso, débil y frágil. «¿Qué harás ahora?», preguntó, su voz temblaba con inseguridad y un aire de confrontación antiguo. «Te abrazaré», respondió Clara. «Hoy te integro en mi historia». Mientras esas palabras salían de sus labios, todas las luces de su vida, las risas de su familia, los abrazos cálidos y los recuerdos felices danzaban a su alrededor. Eran fuertes, brillantes, creando un momento de clamor por la aceptación y el amor propio. La sombra, lejos de ser un monstruo, era un resultado de su dolor. Ahora se mostraba vulnerable. Con el último aliento de resistencia, Clara tomó la mano de esa sombra. Para sorpresa de ambas, una chispa de luz se abrió entre ellas, iluminando el abismo que lo rodeaba. «Juntas, podemos encontrar el equilibrio». Las sombras comenzaron a vibrar,
como si comprendieran lo que estaba por suceder. Con un movimiento decidido, las dos se encaminaron hacia la profundidad de las sombras, donde las verdades más dolorosas aguardaban. Pero ahora, ya no había terror, solo aceptación. Mientras avanzaban hacia el vacío, Clara sintió un rayo de luz surgiendo desde dentro, acompañándola. Aquello fue su liberación. El grito del abismo se transformó en un susurro casi melodioso. La lucha había terminado. Clara y la sombra se abrazaron como hermanas, entrelazando su luz y oscuridad en un nuevo y poderoso horizonte. La experiencia la había transformado. Ya no era la misma, su historia había encontrado un nuevo rumbo. Mientras el lugar se iluminaba con un resplandor radiante, Clara salió del laberinto de su pasado, enfrentándose a un futuro en el que el dolor y la luz coexistían en armonía. El abismo había dejado de ser un refugio de miedo y dolor, y había aprendido el poder sanador de la verdad. Por fin, soy libre, se dijo, mientras los ecos de su viaje a través de la oscuridad se desvanecían en un suave murmullo de esperanza. La vida la abrazaba de nuevo, completamente renovada. Clara había dejado atrás a la oscuridad y ahora brillaba con una luz propia, así, mientras el mundo que había conocido comenzaba a desvanecerse y la esperanza la envolvía como un manto cálido. Sus palabras resonaron en el aire: he aprendido a enfrentar mis demonios y eso es lo que me hará verdaderamente libre. La historia de Clara no solo había sido un viaje hacia el autodescubrimiento, sino una celebración de la luz que todos llevamos dentro, recordando que la valentía siempre comienza en el corazón. Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale like ahora para ayudarme a alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta comunidad que construimos juntos. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo puede hacer la diferencia.